Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Queridos amigos catequistas, continuamos con nuestra meditación del directorio para la catequesis. Comenzamos ya la tercera parte, que se titula La catequesis en las iglesias particulares, y meditaremos el capítulo 9, que es la comunidad cristiana sujeto de la catequesis, que va de los números 283 a 318. Es un capítulo corto, ¿no?, que comienza en su título primero hablando de la iglesia y del ministerio de la palabra de Dios, ¿no? Y el número 283 nos recuerda que la palabra de Dios es el pan cotidiano que regenera, que alimenta a todos los fieles, que toda la evangelización en la iglesia está fundada sobre la palabra de Dios, ya que las escrituras son la fuente de la evangelización, ¿no? Y la palabra de Dios es también el origen de la misión de la iglesia. Por eso dice el número 285, la iglesia la anuncia, la custodia, la transmite, la interpreta, la proclama. El número siguiente nos recuerda cómo el misterio de la palabra está vinculada particularmente con el ministerio de los sacramentos, ¿no? Dice, su interacción alcanza la máxima eficacia en la liturgia y sobre todo en la celebración eucarística, ¿no? Porque la Eucaristía nos ayuda a entender la Sagrada Escritura, así como la Sagrada Escritura ilumina el misterio eucarístico. Más adelante nos vuelve a recordar cómo cada bautizado está llamado a ser agente evangelizador y vuelve a recordarnos lo oportuno que puede ser la práctica sinodal, ¿no? Porque esta lleva a discernir juntos el camino por recorrer y conduce a orar conjuntamente con los dones de todos en una escucha así recíproca, en la que cada uno aprende. El título 2 es las iglesias orientales y nos dice algo bastante lógico y evidente, que es que las iglesias orientales católicas tienen como punto de partida de la catequesis sus propias y específicas celebraciones litúrgicas. Luego el título 3 es las iglesias particulares, o sea, la diócesis, ¿no? Hemos hablado sobre la responsabilidad del obispo en cada diócesis. Aquí nos recuerda que cada iglesia particular está invitada justamente a desarrollar lo mejor posible la catequesis, ¿no? Vuelve a hablar sobre las parroquias. Antes había hablado sobre los párrocos y sus responsabilidades sobre la parroquia, y nos recuerda en su número 300 que la parroquia no es una estructura caduca, sino que tiene una gran plasticidad, ¿no? Y está llamada justamente a renovarse. Es la misma iglesia que vive entre las casas de sus hijos y de sus hijas, no es el directorio. Por eso las parroquias han de estar abiertas, deberán ser menos burocracia, menos burocráticas. Tendrán los párrocos y las personas de las parroquias que fomentar una pastoral creativa, y por eso, bueno, invita a interrogarse y hacer un poco de examen de conciencia sobre qué tipo de catequesis está proponiendo, ¿no? Y sobre todo en estos nuevos contextos sociales y culturales. Por eso dice el directorio que vale la pena repensar en clave misionera la acción pastoral de la comunidad. Esa comunidad en la que todos son discípulos misioneros, esa mentalidad misionera que tiene que ser una mentalidad en salida hacia las periferias, como dice el Papa Francisco,
Siempre también recordando lo oportuno que son las propuestas formativas de inspiración catecumenal. El número 5 nos habla de las asociaciones, los movimientos y los grupos de fieles, ¿no? Recuerda el número 305 que justamente las asociaciones, los movimientos muchas veces aportan un nuevo fervor, y es muy sano que no pierdan el contacto con la parroquia del lugar y que se integren también en la pastoral orgánica de la iglesia particular, de la diócesis. Si viven verdaderamente en unidad con la iglesia, son una auténtica expresión de comunión. Y nos dice también el directorio que estas asociaciones, movimientos y grupos eclesiales dan una importancia particular muchas veces al aspecto formativo, ¿no? Entonces, estos itinerarios formativos ayudan a profundizar el carisma específico del movimiento, y que muchas veces ayudan justamente con su carisma a ver de una particular manera la forma de llevar la catequesis, ¿no? Pero evidentemente nunca serán una alternativa para la catequesis, ¿no? O la catequesis del movimiento, no. Algunos aspectos a tener en cuenta, bueno, evidente, ¿no? Por un lado, el principio de su eclesialidad debe primar siempre, o sea que evidentemente el movimiento o la asociación o el grupo de fieles siempre se entiende dentro de la iglesia, ¿no? Por eso el principio de eclesialidad. Además, estas asociaciones, movimientos y grupos particulares estarán en sintonía con los planes pastorales diocesanos, con los planes pastorales del obispo. Es necesario, obviamente, respetar la propia naturaleza misma de la catequesis, ¿no? Y por eso también la parroquia está llamada a apreciar la catequesis que se realiza en estas agrupaciones o los movimientos o grupos de fieles. Y los últimos dos números de este capítulo 9 nos hablan de la Iglesia Católica y de la enseñanza de la religión católica en la escuela. Quienes estén dedicados a la educación católica, vale la pena recordar que hay unos documentos de la Iglesia que son preciosas, ¿no? Que nos hablan justamente de la identidad y de la misión de las escuelas católicas. Aquí el directorio nos habla que justamente la escuela católica está llamada a ser una comunidad de fe, ¿no? Que es también la escuela un sujeto eclesial, y que la catequesis y la enseñanza de la religión deben ser presentadas en todo su valor cultural y pedagógico. Aquí en el último número, el séptimo, cuando habla de la enseñanza de la religión, justamente distingue lo que es la enseñanza de la religión y la catequesis, que efectivamente son complementarios pero son distintas, ¿no? Porque la catequesis promueve la adhesión personal a Cristo y la madurez de la vida cristiana, ¿no? O sea, el compromiso de la persona. En cambio, la enseñanza escolar lo que hace es transmitir los conocimientos sobre la identidad del cristianismo y de la vida cristiana. O sea, como podrían estudiar el budismo, ¿no? O el judaísmo u otras religiones, bueno, se estudia también justamente la fe católica, pero desde justamente el conocimiento, no se exige la adhesión de la persona. Dice el número 314 que la enseñanza de la religión católica tiene un gran valor educativo, porque efectivamente la fe cristiana, desde la perspectiva de los valores, puede ser una enseñanza importantísima para los ciudadanos, ¿no? Y también nos dice, obviamente, que como disciplina escolar debería tener o tiene la misma exigencia de sistematización que las demás disciplinas, ¿no? O sea, se estudia la religión católica, bueno, no se puede estudiar, no sé, el derecho constitucional, ¿no? O los derechos civiles de las personas, o los derechos humanos, en fin, también debe ser algo
profesionalmente bien preparado. Bueno, está aquí, como les decía, un capítulo corto, el capítulo 9. Bueno, Dios mediante, la semana que viene trataremos el capítulo 10, que se titula La catequesis frente a los escenarios culturales contemporáneos. Y terminamos con la misma oración con la que comenzamos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.